Bueno, entonces, tenemos aquí los engranajes helicoidales. ¿Alguien recuerda qué habíamos hablado nosotros al principio sobre engranajes helicoidales? Aparte de que tienen los dientes así en ángulo, ¿no? Esa es una particularidad. ¿Qué otra cosa? Se usan para velocidades altas. Ajá. Son paralelos al centro de rotación los dientes. Y pues como lo Paralelos no. no son paralelos. Eso, no son paralelos. Ajá, tienen ese Y, ángulo, ¿no? Ujú. ajá, y tienen un ángulo de inclinación. Ok, listo, sí. Ese ángulo ya nosotros vamos a ver qué hace que estos helicoidales sean más suaves y sean menos ruidosos que los rectos, ¿listo? Entonces nosotros vamos a ver aquí que podemos aplicar estos engranajes cuando tenemos ejes paralelos, ¿sí? O sea que tengo un eje aquí, otro eje aquí y mi otro engranaje está aquí, ¿no? O que pueden ser ejes que no sean paralelos, ¿sí? Entonces que gracias a esas inclinaciones en los dientes yo puedo acoplarle pues un engranaje aquí en otro sentido, ¿no? Que no sea paralelo el eje de rotación a este eje de mi primer engranaje. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se usan sobre ejes que son paralelos, o sea, que están así, van a proporcionar un contacto traslapado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el extremo del diente frontal, perdón, cuando el extremo frontal de un diente entra en contacto, comienza a llevar la carga transmitida y el extremo posterior del diente anterior, o sea, este, todavía está en contacto. Entonces, fíjense que la carga la estoy repartiendo entre el extremo frontal de un diente y la parte posterior del otro diente, ¿listo? Entonces, por esta razón, la transmisión de fuerza aquí de esta manera hace que sea más suave, ¿no? Y cuando se usan ejes que no son paralelos, por ejemplo, que estuviesen así, las fuerzas requeridas para impulsar el conjunto de engranajes se incrementan drásticamente con el ángulo del eje. Entonces, ¿qué pasa? Estas configuraciones en las que tenemos ejes no paralelos se recomiendan cuando nosotros queremos transmitir bajas potencias. ¿Listo? En cuanto a relaciones cinemáticas, es similar a las que veíamos en los engranajes rectos, ¿sí? Vamos a ver nosotros que tenemos el ángulo de, eh, por lo menos, tenemos el ángulo de presión phi, ese sigue siendo el mismo. Fíjense que aquí tenemos P. ¿Qué era P en los engranajes rectos? ¿Alguien se acuerda? El paso circular, profe. Exactamente. ¿Cómo es su nombre? Esteban Ordóñez. Esteban. Ok, sí, Esteban. ¿Y qué era el paso circular, Esteban? Según mis apuntes, dice que es la distancia entre dos puntos de los dientes. Inicia en un punto de un diente y termina en ese mismo punto, pero del diente siguiente. Exactamente. Entonces, fíjese que era como la distancia entre diente y diente, ¿no? Pero siempre midiéndola en el mismo punto. Entonces, fíjense que aquí P es exactamente eso, la distancia entre diente y diente. Pero fíjense que lo estamos midiendo en un sentido que es transversal al diente, ¿cierto? Va en este sentido. Entonces, esa es una notación muy común que vamos a tener nosotros, que todo lo que se mide en el engranaje recto lo vamos a tener aquí, pero con el nombre de transversal. Entonces, por lo menos el paso, esa P que tenemos ahí, es el paso circular, es el paso transversal, ¿sí? Porque es medido sobre el eje que atraviesa mi engranaje. Y vamos a tener también, por lo menos el ángulo de presión transversal, vamos a tener el paso diametral transversal. Esos son idénticos a los correspondientes en engranajes rectos.
Pero si ustedes se fijan, aquí ahora tenemos esta P sub n o P a la n, como la quieran poner, que es el paso circular normal. Entonces, fíjense que qué particularidades tienen. Este también lo podemos definir como la distancia entre puntos correspondientes de un engranaje medido sobre el círculo de paso y normal al viento. ¿Qué significa que diga normal al viento? Ángulo de 90 grados, profe. Uh-huh. Entonces, fíjense que el paso circular normal, este que está aquí, que es este mismo que está aquí, es perpendicular o tiene un ángulo de 90 grados o es normal, como ustedes lo quieran llamar, al diente, ¿sí? Entonces, fíjense que el diente tiene este ángulo, que a este ángulo alfa, ¿cómo le llamamos? Este es el ángulo de ¿qué? ¿Qué nombre recibe? Depresión. No, No, el de la inclinación del diente. Ese era otro nombre. El de presión es phi. Ese sigue siendo phi. Pero alfa, fíjense que, ¿cómo le llamamos nosotros al ángulo de inclinación del diente? ¿Mm? ¿No es el ángulo de presión, profe? No. ¿El ángulo de qué? Es la inclinación que tiene el diente, pero eso tenía un nombre. ¿Alguien lo recuerda? El nombre de ese ángulo tiene que ver con esta palabra. Ángulo de... no, profe, ni idea. No, perdieron un punto. De la hélice, ¿cierto? Porque si es helicoidal y yo estoy inclinando los ángulos aquí para formar una hélice, pues el ángulo de esa inclinación será ángulo de hélice. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos nosotros, bueno, lo que es el paso circular normal, que es la distancia entre los puntos del engranaje, pero perpendicular a la hélice, ¿no? O perpendicular a la dirección del engrane, o normal, como le quieran llamar. Entonces, vamos nosotros a ver aquí distintas relaciones, por lo menos tenemos el paso diametral, este es el mismo de los engranajes rectos, que de hecho aquí lo vamos a conocer en algunas ocasiones como paso diametral transversal, ¿sí? Que es medido sobre, ay, ¿qué pasó aquí? Medido sobre las características del engranaje recto. Este paso diametral transversal es el mismo que teníamos en el engranaje recto. Y luego tenemos el paso diametral normal. Es igual al paso diametral de la fresa con la que se fabrica el engranaje. Ya nosotros vamos a ver aquí estos ejercicios también de que puedo tener dos particularidades, que el engranaje sea fabricado a partir de una fresa o que sea fabricado a partir de corte. Entonces, cuando es fabricado a partir de fresa, yo uso como referencia mi paso diametral normal. Cuando es fabricado a partir de corte, uso como referencia mi paso diametral perdón, transversal. ¿Listo? Entonces, fresa con diametral normal, corte con diametral transversal. ¿Listo? ¿Qué otra cosa tenemos nosotros aquí? Bueno, podemos tener asociaciones aquí por lo menos entre el módulo normal y este que era el mismo módulo de los engranajes rectos. Sí, aquí lo mismo. Yo puedo relacionar módulos, pasos diametrales, incluso puedo relacionar ángulos de presión, el ángulo de presión normal con el ángulo de presión que es el transversal, el que tiene el engranaje recto, y el ángulo de la hélice. Entonces aquí nosotros vamos a ver que los engranajes helicoidales rara vez se intercambian, por lo tanto no hay sistemas de dientes estandarizados como cuando los teníamos en los engranajes rectos. ¿Listo? Y
Lo que tenemos estandarizado es el ángulo de la hélice. Este ángulo de la hélice sí puede variar entre 15 y 45 grados. El ángulo entre dientes y ejes va a producir una carga de empuje entre engranajes acoplados y esa carga va a variar proporcionalmente con la tangente del ángulo de la hélice. Entonces, por lo tanto, quiere decir que a mayor ángulo de hélice se requieren una superficie de soporte axial en el engranaje y en el eje. ¿Listo? Aquí nosotros vamos a ver que, así como el engranaje recto, nosotros decíamos que debíamos tener el mismo paso diametral, que debíamos tener el mismo ángulo de presión. Aquí obviamente deberíamos tener el mismo ángulo en la hélice, ¿no? Yo no puedo acoplar un engranaje que tiene aquí 45 grados con con otro que tiene la hélice a, no sé, 30 grados. Entonces debe cumplir, además, que tengan el mismo ángulo de hélice y que esas hélices de los engranajes acoplados sean en sentidos opuestos. ¿Sí? Entonces, si una hélice va hacia la izquierda, el engranaje que yo le acoplo debe traer la hélice hacia la derecha, ¿sí? Ese ángulo de la hélice al final me ayuda a determinar la interferencia y para esa interferencia nosotros vamos a calcular el número mínimo de dientes del piñón. Ya nosotros vamos a ver que aquí en el número de dientes del piñón hay una tabla, creo que la tengo aquí en la diapositiva siguiente, esta tabla. Entonces esa tabla me ayuda a determinar el número mínimo de dientes en el piñón, ¿no? Recuerden que es similar a la que hacíamos nosotros con los engranajes rectos, que determinamos el número de dientes mínimo que puede tener el piñón. Y fíjense que aquí yo tengo un ángulo de hélice. Si el ángulo es 0, quiere decir que tengo un engrane recto, ¿no? O sea que las hélices no tienen ninguna inclinación, sino que vendrían paralelas al eje de rotación. Y tengo aquí distintos ángulos de presiones, igual de 14, de 20, de 25, y estos valores que están aquí vendrían siendo el número de dientes del piñón, ¿no? O sea, N1. ¿Listo? Entonces, nosotros ya por aquí más adelante haremos un ejercicio donde vamos a venir a leer cuáles son los dientes mínimos que necesito y lo vamos a verificar, al igual que como hicimos con los engranajes rectos, por medio de esta ecuación. Entonces aquí nosotros vamos a ver que necesitamos el ángulo de presión, necesitamos el ángulo de la hélice y necesitamos esta K, que si quieren añadanla ahí. K es el diámetro 1 sobre el módulo. ¿Listo? Entonces, para que los tengan ahí en cuenta. También se podría hacer con el diámetro 2, pero obviamente con el diámetro 2, bueno, aplican las mismas relaciones, ¿no? Entonces, por lo menos necesitarían ustedes encontrar la relación que hay entre diámetro 2 y diámetro 1 para poder sustituir lo que es el diámetro 2 aquí en la fórmula. Entonces, se puede hacer con el diámetro 2 hallar este valor de K, que es la distancia, la relación entre el diámetro y el módulo. Pero bueno, necesitan aquí la misma relación. Siguen aplicándose las mismas relaciones de engranajes rectos. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? Hasta el momento no, profe. Bueno, entonces vamos a pausar. Dígame. No, profe, no, que ninguna pregunta. Ok. Entonces vamos a pausar aquí para hacer el ejercicio.